de cara a proteger el ganado y el pasto. Realmente son asentamientos humanos cuyo territorio estaba acotado a esa transhumancia. Gracias a ese modelado que ha realizado el hombre, porque la dehesa ha sido gracias al hombre, ha ido poco a poco adecuando ese medio natural para cubrir sus necesidades alimenticias, sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que ha conseguido? Pues lo que ha hecho es aclarar el bosque mediterráneo. Al final la dehesa no dejan de ser pastos con arbolado disperso, ha reducido el matorral y ha fomentado que el pastizal sea heterogéneo y que sea de calidad para que su ganado tenga un buen alimento. A eso se le llama distribución sabanoide. Lo que se consigue con esto en la dehesa es un equilibrio del aprovechamiento tanto agrícola como ganadero, forestal y cinegético. ¿Cómo es la dehesa? Los factores abióticos. Pues el clima tiene tanto influencia mediterránea como influencia atlántica, lo que nos da unos fuertes contrastes estacionales. Al final lo que conseguimos es que llueva sobre todo en invierno, que es cuando no lo necesitamos tanto. Entonces, bueno, gracias a eso, o debido a esa sequía, existen un montón de charcas artificiales de cara a mantener agua en el verano para el abastecimiento del ganado y además de la fauna silvestre. Pero también existen humedales naturales, un montón de arroyos que tienen ese caudal discontinuo, pero que en verano a lo mejor no se secan del todo, sino que quedan pozas en las que el ganado puede seguir aprovechando para beber, la fauna silvestre, o puede incluso servir de refugio para mucha fauna diversa. La altitud, entre 400 y 800 metros sobre el nivel del mar, el terreno es suave, tiene pequeñas lomas y se asienta sobre unos sustratos que son mayoritariamente ácidos y que proceden de la degradación de pizarras y de granitos. Al final el problema es que tiene muy poca materia orgánica, por lo tanto, para el tema de la agricultura, pues no es muy productivo. En cuanto a la biodiversidad que encontramos en la dehesa, decir que es un ecosistema con un valor impresionante. De hecho, las dehesas están incluidas como hábitat de interés comunitario en la Directiva Hábitats y además forman parte de la Red Natura 2000, ¿vale? Todo esto implica que es un ecosistema súper importante. Y realmente lo que tenemos son tres estratos, tres partes, por así definirlos, tres niveles. Los árboles, los arbustos y el pasto. Entonces vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. Obviamente el arbolado más importante que hay en la dehesa son los quercus. Entre ellos tenemos la encina, que es, todos la conocéis, pero os explico un poquito. Hojas perennes y sin corcho. El alcornoque, que es verdad que en Salamanca no hay tanto, que hay mucho más en Extremadura, en Portugal. Tiene hojas perennes también, pero sí que tiene corcho. Luego el quejigo, que tiene hojas marcescentes o caducas. Marcescente es que se queda seca, pero que se queda todavía en las ramas, no termina de caer, ¿vale? Y el quejigo tiene las hojas poco lobuladas, sin embargo, el roble las tiene mucho más lobuladas. Pero encontramos más arbolado. Este tipo de arbolado ya un poco más de manera puntual, ¿vale? Tenéis ahí el pino piñonero, tenéis aquí el castaño, ¿vale? No el que está en las ciudades, que no es el mismo, ¿vale? Y aquí tenemos los olmos, que por desgracia muchos de ellos han muerto por culpa de la grafiosis. No sé si conocéis este sitio, es la Virgen del Cueto, la ermita del Cueto. Pues ahí había antes un olmo y ahora es un olivo, porque el olmo pasa a mejor vida. De hecho, aquí en la zona del arrabal, todos estos árboles, todos estos troncos pintados que habréis visto alguna vez, pues realmente son restos de olmos. También tenemos fresnos, tenemos algunos alisos, todo esto muy importante en las zonas húmedas. Tenemos sauces y tenemos chopos. ¿Esto de aquí qué es? Yo pregunto mucho. Así que, y eso sí, si queréis pararme y comentar cualquier cosa, no hay ningún problema. ¿Esto de aquí qué es? Porque aparece siempre en las noticias. Polen. Pues no es polen, ¿vale? No es polen. Son semillas.
¿vale? Es verdad que es muy molesto, porque es que las pelusas estas son muy molestas, pero no dan alergia, ¿vale? El polen ya se formó en su día y ahora ya son semillas que lo que tienen son unos pelos para intentar llegar lo más lejos posible, ¿vale? Pero no es polen. Es que salen las noticias siempre, incluso. Bueno, arbustos. Bueno, arbolado hay más, ¿vale? He traído los más importantes. Arbustos. Tenemos las escobas, tanto la negra como la blanca, tenemos retamas, tenemos las jaras, la jara pringosa, os sonará, ¿no? Fistula danifer. Esta planta es polinífera, lo que hace es dar muchísimos granos de polen, que no sé si consumís polen apícola, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Una mano? ¿Alguien sí? Vale. Pues de todos los granitos de polen que consumes, los que son de color amarillo, son de esta planta, ¿vale? Os recomiendo, a los que os gusta, a mí no me gusta, pero bueno, os recomiendo a los que os gusta que compréis los que tengan cuantos más colores mejor, ¿vale? Porque resulta que los que tienen cuantos más colores mejor no se venden igual de bien porque parece que están malos, porque algunas de las bolitas, de las cargas polínicas, son moradas, ¿vale? Entonces, a la gente no le debe gustar mucho, sin embargo, es muchísimo mejor porque tiene de distintas especies de plantas, ¿vale? Pero bueno, aún así, que sepas que cada vez que te comes una bolita de estas amarilla es de jara, ¿vale? Más arbustos, trepadoras y la orla espinosa, pues tenemos aquí las zarzamoras, tenemos las rosas silvestres, cantuesares y tomillares, la miel de cantueso, igual la habéis probado, o lavanda, ¿vale? Esta de aquí, o estos dos que son dos tipos de tomillos, que nos daría la miel de tomillo también. También tenemos esta otra, Echium plantagineum, que no sonará el nombre, pero igual si os digo chupamieles sí os suena, ¿verdad? Sí. Pues esta plantita nos da la miel de viborera. Toda esta parte moradita de aquí es esta planta. Se llama Echium porque Echium significa víbora. Resulta que en la Edad Media se creía que esa planta protegía de las picaduras de víbora. Y de hecho se usaba como remedio. Y de hecho dicen también que la semilla se parece un poco a la cabeza de una víbora. Bueno, más o menos. Y luego también tenemos lo que es el pasto. Entonces, ahí pues tenemos un montón de gramíneas distintas, un montón de leguminosas, un montón de crucíferas y compuestas. Pero no nos podemos olvidar de los hongos también, ¿vale? Muy importantes porque algunos de ellos son bioindicadores. Eso quiere decir que cuando los encontramos en el campo podemos saber si ese suelo es de calidad o no, ¿vale? También muy importantes porque hay especies que están en peligro de extinción en la dehesa de hongos, como por ejemplo estas dos. No os voy a decir nombres porque son un rollo. Y luego también hay especies en la dehesa que tienen interés medicinal, como Ganoderma, igual a algunos suena. ¿Ganoderma os suena? ¿No? Pues de hecho se cultiva en China, como podéis ver, y parece ser que es interesante, es anticancerígena. Más setas, que estas igual os suenan más. Tenemos boletus por aquí, distintos tipos de boletus, tenemos amanitas, distinto tipo. Esta os sonará, amanita de los Césares o huevo de rey, ¿vale? Y un montón de amanitas más, como esta que es la amanita muscaria, la de los enanitos, ¿vale? Rubescens, citrina. Esta, acordaros bien porque es mortal, o sea que intentad no comérosla, si la veis. Más de ellas comestibles que igual también os suenan. El pie azul, la senderuela, el parasol, la seta de ostra, la seta de cardo. Bueno, y esto es pequeñas pinceladas de la tesis que, como comentaba antes Esther, estoy ya intentando terminar. Pero entre niños y cosas, pues no, no avanzo. Bueno, el caso. En lo que consistía mi tesis es, he hecho una encuesta de un montón de preguntas, la verdad, una encuesta bastante exhaustiva, a un montón de expertos en la dehesa de todos los ámbitos. Agricultores, ganaderos, investigadores, gente de restauración, veterinarios, bueno, un montón de personas, siempre expertos en la dehesa.
Al final he tenido casi 90 expertos y estos son algunos de los resultados de algunas de las preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, preguntábamos que valorasen la importancia de proteger las plantas que hemos estado comentando y los hongos para garantizar la conservación de este ecosistema, del 1 al 5. Como veis, al final, todos ellos tienen bastante puntuación, pero sobre todo las encinas y el otro arbolado, los pastos y la vegetación de charcas es a lo que más importancia dan los expertos. Pasamos a la... ¿Algo? ¿No? Si no, pregunto yo, si no habléis vosotros. Aviso. Fauna doméstica, primero. Pues, hombre, el emblema de la dehesa, el cerdo ibérico. Es que es habitual que se cruce con la raza Duroc. Y, bueno, la montanera que comentábamos antes algunos, bueno, pues es el momento, que ha sido hace poco y está siendo un poco ya tardío, donde el momento en el que caen las bellotas, en algunos sitios se varea, en otros no, se deja que vayan cayendo poco a poco, y es el momento en el que los cerdos se alimentan de ellas. Más ganado bovino, muy importante el toro de Lidia, el toro bravo, la morucha, que además es muy apreciada por la rusticidad y el tamaño de sus cuernos, y bueno, otras razas autóctonas como la vileña negra, ibérica, la sayaguesa o la retinta. Y bueno, pues cada vez más razas foráneas que parece que son más productoras, como la Limousin, la Charolais o la Angus. Ganado ovino para la producción de leche, de carne, de lana, las ovejas, las merinas y las churras, que os sonará el refrán, ¿no? De no mezcle churras con merinas, pues aquí las tenemos a las dos. Realmente es porque una de ellas, esta, que es la churra, es más para carne y demás que para lana. Y esta otra, sin embargo, tiene la lana mucho más densa y entonces, bueno, pues son como distintas maneras de enfocar el producto final. Entre finas, la manchega, la castellana, la talaverana. Luego ganado caprino, que es verdad que es menos abundante, pero también es importante porque se asocia le gusta más la zona que hay más matorral. Entonces, pues limpia el monte mucho mejor. Razas, pues la verata, la retinta, la serrana. Bueno, la transhumancia es verdad que ya está muy en desuso, pero bueno, todavía hay gente que sí la realiza. Pero bueno, sobre todo pues para migrar en invierno hacia Extremadura y demás. Otra fauna que ya no nos aporta esos productos, pero que es muy necesaria, como los caballos, como los burros, que son muy escasos, de hecho, bueno, están en peligro de extinción. Gallinas, sobre todo si puede ser esta, que es la gallina autóctona, castellana negra. ¿Sí os suena? Voy a poner así por aquí. Vale, pues de hecho antes se utilizaba muchísimo y bueno, cada vez está más en desuso, de hecho está en peligro de extinción también. Bueno, perros, obviamente para la protección y el manejo del ganado, aves domésticas, los gansos, los pavos, que hoy también está muy desuso, de hecho antes había un pavo de las dehesas que se empleaba mucho en Navidad. Otra pregunta de la encuesta de expertos. En este caso es lo mismo que la de las plantas, pero en este caso con los animales domésticos. Y ellos consideraban que sobre todo la vaca de raza autóctona, no el resto de vacunos, sino la de raza autóctona, el cerdo y las ovejas, eran los más importantes. Pasamos a la fauna silvestre, en este caso ungulados, muy importantes por el aprovechamiento cinegético, en este caso caza mayor. Tenemos el ciervo, el gamo, el corzo, se diferencia muy bien por los cuernos, aún así, bueno, el gamo de adulto también tiene este moteado. El corzo también se puede diferenciar por esta marca blanca en la parte trasera, bueno, los jabalíes, en este caso un jabato. Caza menor, tenemos conejo y liebre, perdices, codornices, palomas, torcaces. Muy importante la fauna en las charcas, muy importante, todo lo que tenga que ver con el agua es muy importante siempre. En este caso tenemos en la dehesa especies incluso que están en peligro de extinción, como estos dos galápagos de aquí, el galápago europeo y el leproso,
Muy importante también si encontramos en las charcas libélulas o caballitos del diablo, ya que son también bioindicadores, como os comentaba antes. Nos indica que la calidad del aire y del agua es muy buena donde están. Tritones y demás, salamandras. Bueno, más ejemplos de fauna salvaje: el gato montés, el zorro, los murciélagos, el lobo, que está muy en boca últimamente. Y muy importante también los huecos que hay en los árboles, los huecos en los muros de piedra de las dehesas son también muy importantes, porque además es donde se encuentran el refugio de muchísimos otros animales de los que no hemos hablado, pero jinetas, lirones, hurones, comadrejas, roedores, reptiles, ¿vale? Muy importantes las aves también, no solo las que viven en la zona de dehesa, sino también las que migran desde la parte más al norte de Europa hacia acá y demás, ¿vale? Al final las dehesas es lo que comentamos, no están aisladas. Al final la fauna no conoce estas fronteras que nos hemos inventado las personas. Bueno, ejemplos, pues la grulla común, la ave fría, la abejaruco, las golondrinas. Muy importantes también las nocturnas. Aquí tenemos el búho real, pero bueno, el autillo, los cárabos, los mochuelos, las lechuzas. Y otra fauna también silvestre y muy importante son las que se encuentran en peligro. En este caso, la cigüeña negra, que sí que hay parejas en la dehesa en Salamanca, pero muy poquitas. De hecho, tiene un grado de amenaza de vulnerable y le gusta sobre todo las ranas. También en grado de amenaza vulnerable se encuentran tanto el buitre negro como el buitre leonado. Aquí vemos cómo se lo pasan en un muladar, que está en la Reserva Biológica de Campanarios de Azaba, que nosotros hemos hecho muchas investigaciones allí, trabajamos mucho con ellos. Es una pasada verlos, la verdad, porque es que son gigantes, además. Es alucinante. Bueno, súper importante, el águila imperial ibérica está amenazada, está en peligro de extinción en este caso. Y a ella le gustan los conejos. Muy importante también el águila real y los buitres que hemos comentado, realmente no duermen en la dehesa, ¿vale? Duermen en las arribes o zonas más escarpadas. Pero realmente donde vienen a alimentarse es a la dehesa, ¿vale? Por eso tenemos que también cuidarlos. También le gusta el conejo al lince ibérico, que es uno de los mayores problemas de que no haya casi lince ibérico, es por culpa de que no hay gran cantidad de conejos. De hecho, en Campanarios de Azaba, donde os comentaba, la reserva, han intentado reintroducir conejo muchísimas veces para ver si conseguían que viniese el lince para acá, pero bueno, es un poquito difícil. La misma pregunta a los expertos, en este caso, hablando de animales silvestres. Aquí vemos un poquito más de controversia, que estaba clara. En este caso, no hemos hablado de ellos, pero los insectos polinizadores es a los que más importancia dan los expertos. Luego hablaremos de ellos también. También a las aves rapaces y a los anfibios. Y como veis, a los que menos, a los lobos y a los jabalíes. Pero, si los separamos por grupos, realmente vemos que los ganaderos son los que dan un 2 a los lobos y a los jabalíes. Sin embargo, los investigadores, veis, los jabalíes sí que es verdad que poco, pero los lobos no los ponen tan mal. Igual es porque no viven en zonas de dehesa o los lobos no le han matado a ellos ningún ternero, ¿verdad? No es fácil, ¿eh? Yo tampoco... no es fácil, la verdad, pero bueno, este tipo de gestión. Luego, si queréis, despotricamos contra uno o contra otro, lo que queráis. Bueno, hemos visto un poco la biodiversidad y vamos a pasar a ver los productos de la dehesa, que más o menos muchos de ellos ya los hemos comentado. En este caso, pues eso, volvemos a hablar del cerdo ibérico. Diferenciamos el ibérico de bellota, que es el que se alimenta toda su vida con bellotas, pero no solo con bellotas, sino también con el pasto. No sé si me oís porque estoy girando así. ¿Me oís bien? Vale. También con el pasto, con las legumbres silvestres, otros frutos, ¿vale? Pero siempre al aire.
Luego también el cerdo ibérico de recebo, que es alimentado con bellotas y pasto al inicio de su vida y luego ya con piensos derivados de cereales naturales y demás. El ibérico de cebo de campo, que crece a base de pienso y cereales, pero siempre al aire libre. Y el ibérico de cebo, que ya se encontraría en instalaciones cerradas. Esto es lo que las famosas etiquetas estas que hay que poner ahora a todos los jamones. Bueno, también nos encontramos carne de vacuno en muchos formatos, pero bueno, este me pareció curioso, no solo en carnicerías, sino pues ya en formato hamburguesa, también te lo venden. La carne de caza, que es súper valorada por la parte nutricional. El queso, leche, incluso aquí tenemos galletas hechas con harina de bellota, también. La miel, súper importante la miel en la dehesa, ¿vale? Seguro que todos los que estáis aquí, a casi todos os gusta la miel oscura. Vale, la miel oscura puede ser de otras cosas, pero si la estamos comprando en estas zonas es miel de encina seguro, ¿vale? Lo que vemos al microscopio, nosotros analizamos muchas mieles para ver la calidad que tiene, lo que vemos al microscopio es una cosa como esta, ¿vale? Pero realmente lo importante es que es una miel muy buena, con muchas propiedades, igual que todas, ¿eh? No es que tenga más por ser de encina ni nada así, ¿vale? Lo importante realmente de la miel, de la calidad de las mieles, es que compréis mieles directamente, si podéis, al apicultor. Si no es al apicultor, que sea en mercados o en los pueblos directamente y demás, porque si tenéis que ir a un centro comercial, por favor, que sean mieles originarias que sean mieles del país, ¿vale? Si veis que son mieles mezcla de no sé dónde, pues mejor obviarlas, ¿vale? Aunque sean más baratas. Así ayudamos a los productores de aquí también. Vale, vamos a dejarnos de comida y pasamos a otros productos, como por ejemplo la lana, el cuero, el corcho, muy importante también, o la leña, que hoy en día, tal cual están los precios, igual hay que volver otra vez a hacer cisco como se hacía antaño, ¿vale? Nosotros estamos pidiendo precisamente ahora un proyecto sobre el cisco, que la idea es mezclar el cisco. ¿Sí conocéis lo que es? Sí, vale. Pues lo que queremos es que con los restos de poda de las encinas, robles y demás, hacer cisco, ese cisco mezclarlo con compost, con restos de ganado, o sea, restos de residuos ganaderos y demás, para hacer un buen compost que luego introduciremos en el suelo, para que ese suelo mejore su calidad, nos dé un pasto, unas especies de herbáceas muchísimo mejores, y además secuestramos carbono, ¿vale? Porque no hemos terminado de eliminar todo el carbono a la atmósfera con la quema de la leña, sino que como el cisco lo que hace es parar la combustión entre medias, o sea, ese cisco tiene mucha cantidad de carbono, ¿vale? Y lo estamos reintroduciendo en el suelo. Y eso es pues, muy positivo también. A ver si nos lo conceden. Bueno, os voy a hablar un poquito de los servicios ecosistémicos. Esto igual no os suena mucho, ¿no? No, a nadie. Vale, bueno, os digo un poco. Los servicios ecosistémicos realmente son las contribuciones, tanto directas como indirectas, que un ecosistema nos aporta al bienestar de las personas, ¿vale? Lo bueno de esto es que las dehesas son muy vulnerables, porque al final tenemos muy poca capacidad de rentabilidad en las dehesas. Entonces, si el valorar estos servicios que nos aporta el ecosistema, valorarlos económicamente, se hace, pues hombre, mucho más rentables serán las explotaciones, ¿vale? Si conseguimos que nos paguen por estos servicios que os voy a contar, que esa ya es otra, ¿vale? Bueno, servicios de abastecimiento, como pues todos los alimentos que hemos estado comentando, incluso otros, porque por ejemplo no hemos hablado del pienso que se le da al ganado, o de emplear ese pasto para el alimento del ganado y demás. También el agua dulce.
la dehesa hay muchísimos acuíferos que aportan gran cantidad de agua dulce. Materias primas, que ya las hemos comentado antes. Energía renovable, no solo con la leña, sino también pues, con biomasa casa de la dehesa. Estos son placas fotovoltaicas en la empresa Dehesa Grande. O medicinas naturales, gracias a las plantas que nos aporta la dehesa. También hay otros servicios ecosistémicos que deberían valorarse económicamente, como por ejemplo los servicios de regulación de los ecosistemas. Son un poquito más complicados porque no son directos, no es como un alimento demás que enseguida se sabe y se paga, sino que bueno, son un poquito más abstractos, por así decirlo. Entre ellos, pues la regulación climática, la regulación de la calidad del aire. Al final, en las dehesas se consigue mitigar ese aumento de los gases de efecto invernadero. También la regulación hídrica, que eso es pues, que gracias a la cubierta vegetal de la dehesa conseguimos que el agua no se vaya por la superficie, que no forme escorrentía superficial, que se llama, sino que realmente percole dentro, entre dentro y recargue nuestros acuíferos, ¿vale? Luego, conservación y mejora del suelo. Obviamente, si la gestión de la dehesa es buena, si el ganado es extensivo y no intensivo, y los cultivos, se pueden mantener esos nutrientes y pueden mantener la estructura del suelo. Otros servicios de regulación, la mitigación de incendios forestales. Obviamente la dehesa al final es como un cortafuegos natural, ya que no tiene tanta cantidad de arbolado, sino que es arbolado disperso, ¿vale? Actúa como un cortafuegos natural. Conservación de la biodiversidad, que esta es debido a eso que os comentaba, que la dehesa, aunque parece que no hay mucha biodiversidad, resulta que hay muchísima más que en otros ecosistemas que parece que son exuberantes, ¿vale? Eso es gracias a esos estratos que os comentaba, de árboles, arbustos y pasto, porque al final te estás encontrando una barbaridad de especies distintas en cada una de ellas, ¿vale? En cada uno de esos estratos. Luego, el control biológico. Esto se refiere a que el control propio de las poblaciones, el control natural, la depredación y demás de los animales y las plantas, lo que hace es favorecer que haya una estabilidad. Y esa estabilidad lo que nos ayuda es a controlar las plagas y las enfermedades. Y luego, el más importante, o de los más importantes a mi parecer, es la polinización, que es importante no solo para conseguir más miel, ¿vale? Que cada vez tenemos menos miel. No solo es importante cuidar a las abejas de la miel, ¿vale? Es importante cuidar absolutamente a todos los polinizadores, aunque no nos gusten, ¿vale? Aunque no nos proporcionen ningún otro producto como la abeja de la miel, ¿vale? Hay otros servicios que son los servicios culturales. Por un lado, de esparcimiento, ya que la dehesa es un espacio único, ¿vale? En el caso del esparcimiento no se trataría de actividades comerciales, pero en el caso de las actividades recreativas y ecoturismo sí, como por ejemplo pues, las rutas a caballo, las gastronómicas, los alojamientos rurales, etc. También es muy importante la identidad cultural que hay en la dehesa y el conocimiento local. La arquitectura, muy importante, porque es además una arquitectura funcional, sencillita, pero muy importantes, pues eso, las ermitas, las palomares, las vías pecuarias, todo eso hay que conservarlo y hay que cuidarlo y valorarlo sobre todo. La artesanía, el corcho, la madera, el cuero, ¿vale? Es verdad que ahora mismo pues ya no se suele vender, el corcho sí, pero la artesanía propia no se suele vender, sino que al final pues se hacen utensilios para la familia o para venta cercana. La gastronomía, ya hemos hablado de ella. Las tradiciones y fiestas, obviamente, los encierros y las capeas, súper importantes. La recogida de especies silvestres, el romero, el tomillo, también antes era muchísimo más importante también. La transhumancia, que bueno, ya decimos que cada vez más en desuso. El conocimiento científico, muy importante porque al final los científicos cada vez vemos lo importante que es la dehesa y la cantidad de componentes importantes que tiene, como los sociales, los económicos y los ambientales. Al final cada vez más investigadores se fijan en la dehesa para hacer sus investigaciones.
y para mí de los más importantes, la educación ambiental. Al final, la sensibilización, que en el fondo es lo que yo estoy haciendo hoy aquí, estoy intentando transmitiros que hay que cuidar la dehesa, que hay que querer la dehesa, y os estoy enseñando, si alguno no sabe lo que es la dehesa, os estoy enseñando un poco lo que es. Y todo eso es para que al final los demás le tengáis cariño también, y así, si le tenemos cariño y la conocemos, al final podremos conservarla mejor. Entonces, bueno, pues esos son los servicios ecosistémicos, que sería estupendísimo que las autoridades nos pagasen a los que trabajan o a los que viven en las zonas de dehesa, viven de la dehesa, les puedan pagar por alguno de estos servicios ecosistémicos. Sería estupendo porque muchos de ellos al final solo viven de las ayudas de la PAC y demás y no puede ser. Bueno, le preguntamos también a los expertos qué les parecía, qué servicios ecosistémicos consideraban más importantes. Y ellos consideraban más importantes tanto la conservación de la biodiversidad como la polinización. De todas maneras, veis que todos están entre el 4 y el 5, ¿vale? Y por último, problemas y posibles soluciones. Aquí voy a ser un poco pesimista y un poco optimista, sí, un poco, voy a hacer así, un poco, ¿vale? En un principio, ¿cuál es nuestro problema en Salamanca? Uno de nuestros problemas. Pues que resulta que en Extremadura existe ley de la dehesa desde el 86, hay un instituto universitario de la investigación de la dehesa, ¿vale? Hay una plataforma web donde realmente hay mucha comunicación entre los ganaderos, los investigadores, etcétera, 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 mucha información. En Andalucía hay una ley de la dehesa desde el 2010, hay un pacto andaluz por la dehesa, hay un plan director por las dehesas, ¿vale? Castilla-La Mancha, no hay ley de la dehesa, pero es que casi no tienen dehesa, ¿vale? Y en Castilla y León no hay una ley sobre la dehesa y lo único que se hace son pequeños proyectillos de investigación que no tienen nada que ver unos con otros, que no está nada coordinado, ¿vale? No hay nada más en Salamanca. Entonces, al final, claro, cada comunidad autónoma o cada provincia actúa de la manera que considera. No hay un plan nacional de la dehesa que nos ayude a conservarla a nivel nacional, porque al final la dehesa pues, se extiende a Extremadura, Andalucía, algo en Castilla y León, algo en Castilla-La Mancha, algo en Madrid, Portugal. O sea, realmente tenemos que ponernos de acuerdo un poco todos para conservar la dehesa. Más problemas de la dehesa, porque eso era solo un puntito. El arbolado. Al final, las encinas, los robles que están en la dehesa, tienen muchísimos años, demasiados. La mayor parte de ellos tienen entre 160 y 200 años y más o menos la esperanza de vida es de 300, algunos 500, ¿vale? Pero vamos, que están ya en edad de jubilarse. Y el problema de eso es que no hay regeneración, porque al final se nos están muriendo cada vez más árboles y no estamos repoblando con árboles nuevos y jóvenes. La poda desde hace muchos años ha sido excesivamente intensiva de cara a la producción de bellota, ¿vale? Pero nunca pensando en la longevidad del árbol, ¿vale? En la salud del árbol, vamos, ¿vale? De hecho, veis aquí, esta es una imagen del Google Maps que se ve perfectamente las encinas, la poda de las encinas, parecen estrellicas. Vale, un problema muy serio es la seca, que entiendo que a algunos sonará, bueno, algunos lo hemos comentado antes de entrar. ¿La seca os suena? ¿Algunos? Bueno, he oído pocos síes. Vale, a ver, el problema de la seca es que es multifactorial. Al final no se sabe bien cuál es el origen de ese problema, ¿vale? El problema es este, que es un decaimiento general. Aquí veis un ejemplo, las imágenes no son las mejores del mundo, pero se ve perfectamente, ¿vale? 2008, la encina estupenda. 2009, toda esta parte está seca. Y el 2010, entera. Eso es lo que hace esta enfermedad, ¿vale? Se llama seca por eso, porque seca directamente las encinas, ¿vale? El mayor de los factores, o por lo menos es un factor común en todos los casos, es que existe este hongo, ¿ale? Phytophthora cinnamoni.
pero no es el único problema. Entonces, bueno, de momento lo poco que estamos haciendo los investigadores es analizar de visu, o sea, ir al campo con la ficha y ir rellenando, ¿vale? Pues este año tiene esta rama seca, este año esta, y así, ¿vale? Entonces lo único que estamos haciendo es acotar, ver la presencia de focos, ver cómo avanzan esos focos de seca, ver cómo evoluciona, ¿vale? Pero no hay una solución realmente buena ahora mismo. Preguntamos a los encuestados y aquí hay un amplio consenso en que el decaimiento del arbolado, la seca, continuará aumentando en las próximas décadas. Más del 80% de los expertos dijeron que sí. ¿Vale? Y bueno, nosotros estamos participando, no lo llevamos nosotros, es un proyecto de teledetección de seca de la Universidad de Córdoba. ¿Vale? Ellos allí lo que están consiguiendo, digo que estamos a años luz de Andalucía y de Extremadura en cuanto a investigación en la dehesa y en cuanto a todo lo que tenga que ver con la dehesa. Allí llevan ya muchos años trabajando en teledetección y gracias con drones y vuelos de avioneta y demás, y con imágenes de satélite y demás, están consiguiendo conocer con 2 años de antelación a los síntomas, o sea, 2 años antes de que tú veas los primeros síntomas en tu árbol, ellos ya detectan que que tiene seca ya, que tiene la enfermedad. ¿Vale? O sea, que es un avance súper bueno. Es un proyecto que les han concedido hace poquito y que vamos a intentar vamos a participar con ellos y que esperemos que empiece a dar soluciones a este problema tan importante. ¿Alguien por aquí tiene seca? ¿Nadie? ¿O tiene plantaciones? ¿No? Bueno. Vale. Otro problema importante que igual os suena es Cerambix. ¿Os suena Cerambix? ¿Sí? ¿Algunos sí? Bueno, pues es este bichillo que en un principio parece muy simpático, pero que las larvas, como veis, que son gigantes, lo que hace es destrozar directamente los troncos de los árboles, tanto como que pues, directamente se caen las ramas y ya está, ¿vale? Esto, bueno, es que no se ve muy bien en la imagen, pero está todo lleno de galerías de las larvas de Cerambix. Lo que hacemos nosotros, lo que hacen los investigadores, esto no lo hacemos nosotros directamente, es un trampeo para también, un poco como con la seca, intentar localizar dónde están. ¿Por qué? Porque resulta que hay uno de los Cerambix, que es el que más problemas produce, es el Cerambix cerdo, que resulta que está en peligro. ¿Qué pasa? Que no lo podemos matar entonces. No es como otras plagas que podemos intentar actuar sobre ellas pues porque no hay tanto problema. En este caso resulta que encima no podemos matar al bicho porque está protegido, ¿vale? Entonces, claro, es un problema. ¿Qué? ¿Qué hace? No, sí, no existir, que eso es bueno también, pero no es que tenga nada bueno, simplemente está protegido porque hay, hay pocos ejemplares. Lo que pasa es que está produciendo muchos problemas. Por eso, porque había a mí ganaderos que me decían eso, que dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me decían, yo los mato, aunque no digo nada, pero me los cargo. Digo, pues es que al final es lo que tienes que hacer, porque ¿qué me vas a hacer? ¿Dejar que sigan con el siguiente árbol y el siguiente? ¿Sabes? Es que si no es que sea bueno o malo el problema. ¿Que quién lo hace? Sí. Teníais ganas. Sí. Se supone que hay muchos investigadores, hay muchos expertos que son los que deciden esas cosas, que no soy yo, así que conmigo no os metan. No, que es broma. Sí, claro, también. A ver, bueno, conflictos siempre hay, o sea, eso es así. Lo que pasa es que cuando ya nos toca a nosotros, ya es otra cosa, ya no nos hace tanta gracia. Entonces, bueno, es complicado. Yo, con el tema del lobo, yo no sé los datos oficiales de si realmente debería protegerse o no debería protegerse, porque no he estado en la investigación. Y entonces, el problema de esto es que los que sí que protegen el lobo dan unos datos que tú dices, joder, pues sí que hay que protegerlo, ¿sabes? Pero los que no están de acuerdo con el lobo dan otros datos que dices, joder, pues
pues igual no hace falta protegerlo, ¿no? Entonces, claro, yo no he estado en la investigación, así que no sé muy bien los resultados reales de eso. Es que al final es un rollo, es un rollo. Bueno, seguimos. Otro problemilla, la lagarta peluda, que este no es tan importante, pero no sé si os suena. Bueno, pues al final lo que pasa es esta... Lo que pasa, el problema es que las larvas defolian, se comen todas las hojas, sobre todo de los quercus, ¿vale? En esta imagen no se ve muy bien, pero realmente tú ibas con el coche y en vez de ver las encinas verdecicas, las veías todas grises, ¿vale? Que se había comido la larva, aquí se ve un poquito mejor, ¿vale? Que las hojas estaban machacadas. La calidad del suelo, otro problema que tenemos en la dehesa. Al final, lo que han hecho los agricultores ganaderos en la dehesa desde hace muchísimos años es no tener mucho cuidado con el suelo. Al final lo que nos importaba era que el pasto se lo comiese el ganado y que el ganado nos produjese bien de carne y demás, ¿vale? O leche o lo que sea. Y no se ha prestado nada de atención al suelo. El problema de esto es que al final el suelo es el factor principal, porque al final es el soporte de las plantaciones. Entonces tenemos que cuidarlo mucho. De hecho, si no tienes un suelo fértil, no vas a tener un sustrato que pueda soportar una plantación. Y en la dehesa, precisamente, el suelo no es específicamente bueno, ¿vale? Entonces tenemos que cuidarlo más todavía. Entonces, al final, lo que deberemos intentar es compatibilizar esa rentabilidad con un poco la preservación del suelo. De hecho, en la encuesta preguntaba si existe una tendencia al aumento de suelos degradados en la dehesa y más del 80% de los expertos me dijo que sí. Entonces, pues, es importante también. Se debería hacer un gradeo también, ¿vale? Para airear un poco el suelo y demás. Sobrecarga ganadera. También es un punto muy importante que poco a poco los ganaderos se van dando cuenta, pero igual que comentábamos con el suelo, al final una carga ganadera excesiva lo que no hace es favorecer el mantenimiento de la biodiversidad, lo destroza, ¿vale? Y además potencia esa degradación del suelo. El problema es que el manejo de las explotaciones se ha centrado, lo que os comentaba, en esa producción ganadera y desde hace 50 años se han intensificado mucho las producciones y las explotaciones y al final tenemos un 60% más de ganado que el que debería ser sostenible en las explotaciones. Las dos imágenes pues hablan por sí solas, ¿vale? La caza, otro problema, porque al final hay muy poca renovación generacional de cazadores y además, bueno, pues el problema de los cazadores furtivos, de la caza incontrolada y demás, pero bueno, el mayor problema es ese, que al final no hay esa renovación generacional, los hijos pasan de ir a cazar. El agua, muy importante, nosotros analizamos aguas en charcas de la dehesa. Y es muy importante que al final es donde bebe nuestro ganado, ¿vale? Necesitamos que el agua sea de calidad. Para eso, pues lo que hacemos es fijarnos un poco en los bioindicadores que os comentaba antes. Aquí vuelvo a poner los caballitos del diablo, ¿vale? Que nos indica que ese agua y ese aire son de calidad. También miramos parámetros físico-químicos, parámetros biológicos. Lo que vemos es animales, tanto animales que podamos ver directamente como animales al microscopio. Plantas, algas, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final tenemos que cuidar nuestras charcas, tanto las artificiales como las que no sean artificiales, porque al final la escasez de lluvias, la sequía, están ahí. De hecho, cada año, según la encuesta, según los expertos, cada año existen más periodos de sequía o escasez de lluvias, según el 85% de los encuestados, ¿vale? Este es un ejemplo de una charca en Campanarios de Azaba, que lo hemos comentado antes, la reserva biológica. Es una charca que, si veis, de un año para otro se está colmatando, entonces tiene que hacer trabajos de limpieza, ¿vale? Porque está llenándose de juncos y demás. Y lo que vemos al microscopio es todo esto, ¿vale? Súper bonitos, ¿a que sí? Son preciosos. Pero cuanto menos de esto haya, pues mucho mejor para
para que beba nuestro ganado o la fauna silvestre y demás, ¿vale? También tenemos que tener cuidado, ya hemos hablado un poco de las amenazadas, de las especies amenazadas, también tenemos que tener cuidado con las invasoras. Como por ejemplo, no sé si os suena azola o azolla, azola, ¿sí? ¿A quién sí? ¿Te suena? Vale, pues azola es un helecho que lo que hace es cubrir, igual lo habéis visto en el río Tormes, paseando por el río, es este. ¿Vale? Esto de aquí es una charca. ¿Vale? Os sonará ver ese color rosado en el Tormes, en las zonas así donde no hay tanta corriente y demás. Pues eso es un problema. En el Tormes no, porque hay mucha corriente y demás, pero en las charcas ya habéis visto esta charca como está. O sea, aquí lo que hacen es ir con una barca y paladas, ¿vale? Para intentar quitarlo todo, porque además tiene una profundidad importante y el problema esto es que no deja penetrar la luz dentro de la charca. Entonces, toda la fauna y flora que está debajo, que necesita iluminación, que necesita la luz solar, se muere, ¿vale? Y bueno, ya hemos hablado... Sí, sí, sí. Al final, el problema de las especies invasoras es ese, que no existen en el ecosistema, vienen de fuera y olvídate. Han encontrado ahí un hueco en el que cada vez están creciendo más, y ese es el mayor de los problemas. Sí. Pasa con un montón de especies de plantas y también de animales. El cangrejo americano, por ejemplo, el bisón o... ¿Qué? Es que es muy difícil porque al final cualquier pájaro, cualquier bichillo va a esa charca y se lleva un trozo y la lleva a otra charca o vuela hasta... ¿Sabes? Está siendo una complicación importante, sobre todo este helecho, azola. En este caso entiendo que, o sea, no lo sé específicamente el origen de azola, pero seguramente sí, sí. O de... es que puede ser cualquier cosa. Al final es un helecho. Date cuenta que las esporas de los helechos pueden ir en las zapatillas de, ¿sabes? De cualquiera. Es que... Hombre, al final date cuenta que la fruta tú la consumes y demás, no suele ser mucho problema. Y si alguno de esas semillas de la fruta, las plantas, suelen quedar un poco ahí, ¿vale? Sí. Sí. Claro, a ver, bueno, hay que tener un poco de cuidado con esas cosas, pero realmente lo que nos interesa es que no lleguen las partes vivas, por así decirlo. No, claro, es que está muy controlado, sí. Aquí también, por lo menos a nosotros con las semillas en el banco de semillas, también nos controlan muchísimo todo eso, porque al final las semillas es una parte viva que al final, pues eso, consigues plantas, reproduces y demás. Y tenemos muchos problemas, hacemos muchos acuerdos de transferencia de material genético, etcétera, etcétera. Suele estar bastante bien controlado, pero bueno, a la vista está que obviamente no siempre. Bueno, a ver, ¿qué me olvido de aquí? Bueno, lo de los polinizadores, volvemos otra vez a lo mismo. Lo pongo porque al final es una amenaza, ¿vale? Los polinizadores, o sea, el problema que tienen que tenemos con los polinizadores. Sobre todo por los pesticidas, por lo que dicen del cambio climático y demás, pues eso, es un problema. En la encuesta preguntamos que si la aparición de especies invasoras puede romper el equilibrio de la dehesa. Más del 90% de los encuestados, de los expertos, dijeron que sí. Y si los pesticidas utilizados en agricultura estaban contaminando las aguas subterráneas. Más del 93% nos dijeron que sí. ¿Más problemas en la dehesa? Por animar la tarde, vamos, más que nada. Bueno, las relaciones que tenemos unos y otros. Al final son otro problema. Pregunto en la encuesta. ¿Cree que existe colaboración en la zona transfronteriza, la raya, España-Portugal?
Para la mejora y desarrollo de las dehesas y los montados, allí se llaman montados, ¿vale? Este tipo de ecosistema. Y bueno, pues que sí, un 40% y que no un 28%, o sea, bueno, ni sí ni no, ¿vale? Si lo vemos así por separado, por ejemplo, los sanitarios, el sí es súper pequeño y la administración pública sí. La administración pública sí que cree que hay muy buena relación, ¿vale? Y luego, por desgracia, están más de acuerdo, de hecho más del 60% cree que no existe colaboración entre las comunidades autónomas para la mejora y el desarrollo de la dehesa. El caso, que como no nos pongamos las pilas y empecemos a llevarnos mejor unos con otros y hablar y esas cosas, pues no vamos a ningún lado. Otro problema muy importante, no solo en las dehesas, que también, sino en las zonas rurales, etcétera, es la despoblación. No sé cómo voy de hora. Bueno. Como veis aquí, esta imagen es de 1960, ¿vale? Y esta es del 2018. Como veis, todas estas partes blancas es que no hay nadie, ¿vale? Aquí pues se ve pues muchísimo más naranjita todo, ¿vale? Y aquí pues bueno, veis Madrid, la diferencia, por ejemplo, ¿vale? O toda la zona de Valencia, Barcelona, yo qué sé. Al final ese es el problema, que la gente se va a las grandes ciudades, ¿vale? Aquí tenéis otro, bueno, veis aquí, de hecho, incluso en Salamanca. O sea, he elegido vecinos porque le tengo mucho cariño a vecinos y veis del 93, el 96, perdón, tenían 307 personas en vecinos y ahora en el 22, 237. Es que ha bajado mucho, ¿vale? Y en Salamanca también ha bajado mucho, ¿vale? En el 96 había 353.000 personas y hemos bajado casi 30.000, ¿vale? En este año, 30.000 personas. O sea, es que ni Salamanca, no, Salamanca ciudad. Salamanca ciudad. Ah, provincia, perdón, sí, provincia. Sí. Perdón, provincia, sí. Claro, la provincia, que se me ha ido la cabeza. Bueno, el caso, que ni siquiera nos quedamos en la Salamanca. Al final nos estamos yendo a Madrid, a Barcelona o donde sea, ¿vale? Otro problema también es que en las zonas, los pueblos donde hay menos de 100 habitantes, este cachito verde nos indica la juventud, la gente que tiene hasta 19 años, ¿vale? Este poquito. Y esto de aquí son los que tienen más de 65, ¿vale? Entonces al final no es solo que la gente se vaya, sino que además cada vez hay menos gente joven en las zonas rurales, ¿vale? Y también cada vez hay menos mujeres también, ¿vale? Una de las preguntas fue, ¿considera que cada vez hay más mujeres trabajando en la dehesa? Y bueno, pues veis que solo el 42 dijo que sí, 28 que no, bueno, no está muy claro tampoco. El problema es que al final la dehesa, lo que os comentaba al principio, es que la dehesa es antrópica, tiene un origen antrópico, entonces si deja de haber personas, la dehesa desaparece. De hecho, donde se han abandonado fincas en la dehesa, al final lo que pasa es que se llena eso de arbustos, etcétera, etcétera, y es súper peligroso por el tema de incendios y demás, ¿vale? Es un problema que no es solo de la dehesa, como comentaba, sino que de hecho es un problema en Castilla y León. Como veis en una encuesta que no he hecho yo, pero que se ha hecho a la ciudadanía de Castilla y León, ¿cuáles considera que son los problemas más importantes que tiene actualmente Castilla y León? Y es que la despoblación está antes que el paro, ¿vale? Es un problema muy importante. Posibles soluciones de la despoblación, pues el teletrabajo, valorar los servicios ecosistémicos que os comentaba. Bueno, pues es muy complicado porque además es a nivel global, no es una cosa que digas, tenemos que actuar en Salamanca porque es Salamanca, no, es a nivel global. Pero bueno, por ejemplo, alguna idea que se nos ha ocurrido, pues intentar que para reducir esa despoblación aumentemos el rendimiento económico y por lo tanto aumentar la rentabilidad de las explotaciones. Si aumentamos la rentabilidad de las explotaciones, vendrá más gente. Veremos. ¿Vale? No está claro eso. No, voy a dar un poco de ánimo a la cosa, que si no, que dirán todos que esto es una mierda. A ver.
si regamos, esto es un estudio que se ha hecho que no hemos hecho nosotros, ¿vale? Si regamos 3 horas diarias con 15 litros de agua por planta, y si además eso lo hacemos con una bomba solar, ahorramos ahí ese dinerillo, parece ser que la primera extracción podría ser a los 15 años. Yo no lo sé, ¿vale? Esto no lo he hecho yo, pero sí que lo he visto. Entonces, bueno, pues es una manera de intentar darle vueltas al coco, intentar ver cómo podemos rentabilizar cada vez más este ecosistema, estas explotaciones. Más ideas, pues plantar a lo mejor otras especies que económicamente puedan ser rentables, como avellanos, almendros, matorrales con frutos rojos, como el arándano, por ejemplo. ¿Vale? El objetivo es lo que os digo, al final son ver posibles alternativas que puedan ser viables. También el turismo puede ayudar mucho a que cada vez venga más gente. Al final, bueno, aquí tenéis otra vez la ermita del Cueto, en este caso ya con el ombligo, ¿vale? La foto más moderna. Al final, lo que os comentaba, si conseguimos que la gente venga a la dehesa, aumentará el turismo. ¿Cómo conseguimos que la gente venga a la dehesa? Conociéndola. Porque al final, ¿qué me pasaba a mí cuando yo era pequeña? Iba con mis padres en el coche y para mí la dehesa era la cosa esta que había entre Salamanca y la Sierra. ¿Os dais cuenta? Eso es que había campo y algunos animalillos por ahí. Para mí eso era la dehesa. Entonces, claro, no me llamaba más que, ¡ay, mira, vacas! ¿Vale? Si realmente aprendemos a valorar lo que tenemos, lo tenemos ahí al lado en cuanto salimos de la ciudad, si aprendemos a valorarlo y aprendemos pues eso, a valorarlo, al final es lo que hay que hacer, empezaremos a ir más a la dehesa, empezaremos a querer más la dehesa, etcétera, etcétera. ¿Por qué la sierra? También es bonita, claro que sí, pero ¿por qué no la dehesa? ¿Vale? Entonces, bueno, pues si conseguimos que el turismo mejore, estos son ejemplos, ¿vale? Que están en medio de, aunque no se vea muy bien, están en dehesa, ¿vale? Porque parece más bosque. Esto es también en Campaneros de Azaba. Esto es un hike que está donde el muladar que os enseñé antes, ¿vale? Tienen un hike para que tú puedas ir, te metes ahí en el huequillo, todo el mundo callado, y cuando les echan algo de comer a los frutos y demás, pues puedes grabar, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto al final es turismo. Bueno, más cositas. Mala gestión. Al final, esto es uno de los problemas, que lo hemos ido comentando realmente, ¿vale? El problema cuál es, que al final el 90% de la dehesa es particular. No es como en los bosques, que al final casi el 35% del bosque es de dominio público. En este caso, al final, tienes que apoyar a los propietarios y tienes que entenderles, y al final cada propietario es un mundo. Si veis aquí, la gestión de estas dos partes no tiene nada que ver, ¿a qué no? Claro, entonces tenemos que intentar ponernos un poquito de acuerdo sabiendo siempre que cada dehesa es un mundo, ¿vale? Y que lo que tenemos que hacer es gestionarla muy bien, teniendo muy en cuenta el ganado, los pastos y el arbolado, ¿vale? Y el suelo que lo sustenta todo. No es fácil, claro, ya sé que esto lo estoy diciendo como no es fácil, pero bueno, la idea sería un poquito esa, empezar a pensar un poquito más en el futuro y no quedarnos en pues, el bienestar ahora, a corto plazo, ¿vale? Entonces, bueno, se requieren planes de gestión que lo lógico sería que fuesen más a nivel nacional, siempre teniendo en cuenta la naturaleza diferente de cada sitio, ¿vale? Bueno, la sensibilización y la investigación, que ya lo he comentado, al final se deben apoyar esas investigaciones. Los investigadores necesitamos saber lo que necesitan los ganaderos, los agricultores, los sanitarios que viven en la dehesa, lo que sea, todos los que estén relacionados con la dehesa. Nosotros deberíamos conocer los problemas que tienen ellos y llegar a un acuerdo al final para intentar solucionar las cosas, porque parece que cada uno vamos por un lado y eso no puede ser. ¿Vale? Eso ha quedado patente un poco en la encuesta, que al final hay muchas respuestas que es verdad que los investigadores se creen una cosa y los ganaderos y los agricultores otra, entonces eso no puede ser, tiene que haber muchísima más comunicación. Y luego las campañas de sensibilización, que lo he comentado antes, para mí es súper importante. Nosotros hacemos muchísima sensibilización con niños, muchos talleres, muchas cosas que al final yo creo que es lo que se nos queda aquí grabado. Y es, creo, de lo más importante. Y al final, bueno, pues lo importante que es de todo esto, ya esta es la última diapositiva, que
que la consideramos importante. Lo que pasa es que también todos vemos que realmente hay un riesgo importante de perder este ecosistema, ¿vale? Y que toda la gente que trabaja allí pues pueda verse muy perjudicada. Y al final, pues todos lo que hacemos es demandar acción un poco a las administraciones y demás para que también nos apoyen en este tema. Al final, pues lo que queremos es que sean viables las explotaciones, que se mantengan los valores también ambientales, muy importante, que se recupere el arbolado